Ya está hasta 14 y sí se ve bien. Ya, confío que todos están viendo mi pantalla. Ya. Esta es la guía número 3, trata del tema teoría cinético-molecular. Aquí lo más importante son las siguientes ecuaciones. Todas son importantes, pero las más importantes. Ya. Se van a fijar en esto. Un poco más grueso, lo resaltaremos. Ya. En estas tres de acá. Y de hecho, solo se pueden simplificar, se lo puede simplificar a dos. En sí tomaríamos estas dos. Porque ustedes saben que esto es igual a esto. En teoría cinético-molecular, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de gases ideales. ¿Y la ecuación de un gas ideal cuál es? Pavo ratón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya está la igualdad, que nRT es igual a PV. Por lo tanto, ustedes solo se tienen que memorizar lo siguiente. Ustedes solo se tienen que memorizar estas dos. Y esta, por defecto, ya la conocen de física prefacultativa. Ya la conocen esta. Entonces, lo único nuevo sería esta, 3 medios de nRT. O si quieren, solamente 3 medios de la presión por el volumen. Cualquiera de esas es válida y son las únicas, o bueno, las más fáciles de trabajar. Ahora, otra cosa muy importante aquí es recordar la constante de los gases. Y no vamos a trabajar con todas las constantes de los gases. Solo vamos a trabajar con la que tiene unidades en el sistema internacional. ¿Y cuál es esa? Es 8,314 joules mol Kelvin. ¿Por qué? Porque un joule, ¿qué es igual? A newton por metro, ¿verdad? Y un newton, ¿qué es igual? A kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Si nosotros hacemos un análisis dimensional, ¿qué vamos a tener acá? Que la energía cinética va a ser a 3 medios mol. Bueno, las constantes aquí no importan mucho, solamente las unidades. Bueno, por la unidad de mol, pues mol. La unidad de la constante de los gases, joule, mol, Kelvin, por la temperatura que igual va a estar en Kelvin. Entonces la energía cinética nos va a dar en joules, lo cual estaría correcto. Pero ahora, si nosotros queremos utilizar para encontrar la velocidad cuadrática media, que igual es algo que nos piden, ahí ya se nos va a complicar. Porque vamos a tener 3 RT sobre el peso molecular, ¿verdad? Entonces, la velocidad, ustedes saben que sus unidades son metros sobre segundo. Por lo tanto, arriba, ¿qué tengo? Yo tengo joules, mol por Kelvin. Kelvin con Kelvin se van a ir. Abajo, ¿qué voy a tener? Voy a tener gramo, mol. ¿De acuerdo? Y ahora, sabemos que joule es igual a kilogramo. Bueno, simplificando esto. Va a ser kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener arriba? Voy a tener kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Gramos sobre mol. Bueno, aquí. Mol con mol se van a ir. Entonces voy a tener todo sobre gramo. ¡Guau! Ya. Aquí ya tengo aquí las unidades. Como está en raíz, estos dos van a desaparecer. Pero yo no puedo desaparecer kilogramo entre gramo. Necesariamente tengo que volver a esto gramo o a esto kilogramo.
¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que hacer un arreglo para evitar esto. Nosotros tenemos que hacer un arreglo, ya sea a la constante de los gases o al peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con la constante de los gases en el sistema internacional, ¿esto cómo quedaría? Tenemos que trabajar con 8.314 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, metro cuadrado, mol, Kelvin. 8,314. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros vamos a trabajar todo en gramos, entonces esto va a quedar así, 8.314 gramos. ¿De acuerdo? Y ahora, ustedes saben que el peso molecular se lo trabaja con gramos mol. Si yo quiero arreglar esto en función de kilogramo, el peso molecular yo lo tendría que multiplicar por 10 a la menos 3 y ya tendría en gramo mol. ¿De acuerdo? Ya bueno. Esa es una pequeña explicación. Ya sea ustedes lo modifican el peso molecular o la constante de los gases. ¿De acuerdo? Entonces quedamos en que vamos a trabajar con 8.314 gramos metros sobre segundo al cuadrado mol Kelvin. Listo. Eso es lo más importante. Ahora, la tarea que yo les he encargado es que ustedes pues se hagan un pequeño resumen de este tema y un formulario con estas ecuaciones. Más que todo, quiero que entienda de dónde salen estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Y eso está bajo lista, chicos, lamentablemente. Ya, tengo una lista ahí que espero no haberla perdido. Está en mi archivador. Ya, bueno. Entonces, ya. Vamos a comenzar un poco en desorden y vamos a comenzar con el ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Que es velocidad cuadrática media. Y aquí mismo vamos a trabajar. Listo. Ya. ¿Qué nos están pidiendo? Calcule la velocidad cuadrática media, inciso A, del gas neón. El neón es un gas noble. Lo van a encontrar en la tabla periódica al lado derecho, debajo del helio, perdón. Ahora nos da un dato. Nos dice que está la temperatura de 80 Rankine. Nosotros, como lo habrán visto en las fórmulas, tenemos que trabajar con unidades de sistema internacional. Por lo tanto, no podemos trabajar con Rankine. Ese Rankine lo tenemos que llevar a, ¿qué es esto? A Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, digo, no, primero, bonito, ¿no? ¿Qué se dice? Solución. Inciso A. Nos piden calcular la velocidad cuadrática media. Nosotros conocemos dos fórmulas de cómo sacar velocidad cuadrática media. Uno es 3RT sobre peso molecular y esto es igual a, ¿cuál es el otro? 3 por la constante de Boltzmann sobre la masa y ya no me acuerdo lo demás. Constante de Boltzmann. No. P por B. Ya. Entonces, P por B. No está.
Ya. Listo. Entonces tenemos esas dos ecuaciones de trabajo. Y según a los datos que nos den, nosotros vamos a ver, bueno, a ver cuál vamos a utilizar. Ya. Nos dicen, nos dan el gas. ¿El gas qué es? Es neón. ¿Por qué nos estarán dando este dato? Para que nosotros busquemos su peso molecular. Ahora, el peso molecular del neón, ¿cuánto es? Yo tengo que es 20 gramos mol. En la tabla periódica está. Ahora, ¿qué otro dato nos dan? Nos dan la temperatura. ¿La temperatura a cuánto? 80 Rankine. Esto nosotros lo tenemos que llevar a Kelvin. Entonces, por factores de conversión de temperatura, decimos, Rankine es igual a menos 492 sobre cuánto? Sobre 9, igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Reemplazando aquí este 80, les da la temperatura en Kelvin. Para agilizar cálculos, ¿cuánto les sale? Ya, a ver, les sale 44,11. Sí o sí. Perfecto, ya. Reemplazando los datos. Entonces, ya, aquí tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos peso molecular y tenemos temperatura. ¿Cuál ecuación utilizaríamos? Teniendo esos dos datos. Esta, ¿verdad? Para encontrar la velocidad cuadrática media. Entonces, reemplazando. Reemplazando. Ya, tenemos que la velocidad cuadrática media va a ser a 3R la temperatura sobre el peso molecular de este gas. ¿Qué vamos a tener? 3 por la constante de los gases. Ya hemos dicho, no podemos trabajar con 8,314 porque tiene joules. Y el peso molecular está en gramos mol. Por lo tanto, ¿cuál utilizamos? 8,314. Por la temperatura. La temperatura es en Kelvin 44,11. Y por último lo dividimos entre su peso molecular. Todo esto en la raíz cuadrática, en la raíz cuadrada, y me van a decir, sale 234,54 metros sobre segundo. ¿Le sale lo mismo? A mí sí me sale lo mismo. Ya, súper. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B. Bueno, aquí. La teoría cinética molecular nos dice que es para gases ideales. Aquí puede haber un gas, pero en el curso prefacultativo ustedes han avanzado mezcla de gases, ¿verdad, chicos? O sea que puede haber, digamos, un gas, ya lo llamaremos A. A este gas lo llamaremos B y este gas lo llamaremos D. Entonces, aquí todos estos gases van a estar en función de la misma presión. ¿De acuerdo? Y en el ejercicio B, bueno, en el inciso B, justamente nos da eso. Nos dice, la mezcla de gases de 35% de argón
65% de helio en masa, son porcentajes en masa. Se encuentran a una temperatura de 100 grados Fahrenheit bajo cero. Ahora vamos a interpretar esto. Entonces nos dice que en un recipiente nosotros vamos a tener dos gases. Ahí. Este blanco lo voy a cambiar a negro. Y así ya. Vamos a tener dos gases. Uno es el argón y otro es el helio. Y datos, ya. Porcentaje en masa del argón. ¿Cuánto es? 35. Porcentaje en masa del helio. ¿Cuánto es? 65. Después nos da la temperatura. La temperatura. Este bajo cero, ¿qué les dice a ustedes? O sea, yo tengo una temperatura de trabajo que es 100 Fahrenheit, pero les dan esa palabra, bueno, esas dos palabras, bajo cero. ¿Qué querrá decir? Ay, chicos, lo siento, mi hermano está llorando. Ya, bueno. Esas dos palabras quieren decir que la temperatura va a estar bajo cero. Y nosotros en la escala de temperatura tenemos cero, aquí 100 grados centígrados, y debajo del cero tenemos valores negativos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les mencionen bajo cero, les están diciendo que es una temperatura negativa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos menos 100 grados Fahrenheit. De acuerdo, ahora ustedes ya saben, esta temperatura nosotros la tenemos que llevar a Kelvin. Y acá nos habían dado el gas neón y nosotros habíamos asociado que tenemos que sacar su peso molecular. Por lo tanto, para trabajar con esta fórmula. Por lo tanto, acá, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el peso molecular de la mezcla. Y el peso molecular de la mezcla tiene una fórmula que ya han aprendido en prefacultativo, que era igual a, esto lo vamos a llamar A y esto lo vamos a llamar B, ¿ya? Para ayudarnos con la nomenclatura. Que la fracción molar de X de A por su peso atómico más la fracción molar de B por su peso atómico y va a ser igual al peso molecular de la mezcla. Es una fórmula ya definida. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos sacar esta X de A? En disoluciones ya lo hemos avanzado. Y yo les había dado que para hallar la fracción de A va a ser el porcentaje en masa por el otro, ¿no? Que va a ser el porcentaje molecular de B. Y lo mismo acá abajo, el porcentaje en masa de A por el peso molecular de B, por el porcentaje en masa de B, por el peso molecular de A. Pero se preguntarán ustedes, ¿de dónde sale esa fórmula Ausi? Ya, aquí recordando. Nosotros vamos a tener una fracción molar. ¿Y una fracción molar qué es? Los moles de A sobre los moles totales. Pero también recordando, un mol a qué es igual. Ya no tengo espacio. Ya. Un mol a qué es igual a la masa de A sobre el peso el peso atómico de A. ¿De acuerdo? Y en moles totales, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener la suma de los moles de A más la suma de los moles de B. Por lo tanto, ¿esto cómo quedaría? Masa de A sobre peso molecular de A más masa de B por peso molecular de B. Haciendo extremos y medio y suma de fracciones, ¿qué voy a tener? Voy a tener la masa de A por el peso molecular de B más la masa de B por el peso molecular de A, la masa de A por el peso molecular de B. ¿De acuerdo? Eso me va a quedar. Ahora nosotros podemos darnos de dato que la masa total va a ser igual a 100 gramos. Y nosotros vamos a poder trabajar con porcentajes moleculares. Ahora estos porcentajes en masa, disculpen. Ahora estos porcentajes en masa yo lo puedo trabajar en tanto por uno o directamente con el porcentaje que les dan.
No importa, porque al final se va a simplificar, ¿de acuerdo? Ahora ya, continuando con el ejercicio. Pequeña explicación. Ya. La temperatura en grados Fahrenheit. Yo les voy a ayudar con las escalas de temperatura. Vamos a tener grados Fahrenheit menos 32 sobre, ¿cuánto? Sobre 9. Va a ser igual, lo queremos llevar a Kelvin. Kelvin menos 273 sobre 5. ¿Cuánto me da en grados Kelvin? Menos 100 Fahrenheit. ¿114, sí? Y... 141. Perdón. ¿Seguros? ¿Alguien confirma? A ver. Despejando. Vamos a tener menos 100 menos 32 sobre 9 por 5 más 273. A mí me da 199,67. Eso me da. De acuerdo. Ahora ya hemos hallado la temperatura. Ya lo tenemos de dato. Pero ¿qué nos falta? Nos falta hallar el peso de la mezcla, el peso molecular de la mezcla. Entonces, vamos a decir, calculando peso molecular de la mezcla de gases, ya, de la mezcla. Entonces, vamos a tener m de x. Directamente esto lo voy a copiar. Voy a tener esto. Pero para esto, ¿qué necesito? Necesito la fracción molar de A y necesito la fracción molar de B. Por lo tanto, calculando fracción molar de A, directamente vamos a utilizar la fórmula. ¿Cuánto es el porcentaje en masa de A? Y A es argón. 35 por el peso molecular de B. Aquí necesitamos los pesos moleculares de A y B. El peso molecular del argón y el peso molecular del helio. Si ustedes revisan su tabla, el argón es 40 y el helio es 4. Bien chiquito. Ya. Entonces, reemplazo. Peso molecular de B. ¿Cuánto es? 4. Abajo, multiplico 35 por 4 más por el peso molecular de B. ¿Cuánto es el peso molecular de B? 65. 65 por cuánto? Por el peso atómico de A, 40. Todo esto, a ver, 35 por 4, 35 por 4 más 65 por 40. Les debe de salir 0,051. Ahora yo puedo hallar x de B restando 1 menos el peso molecular de A, ¿verdad? Y esto me da 0,949. Ya así, para trabajar con 3 cifras y nos salga algo bonito. O lo más acertado, lo más correcto. Siempre, cuando ustedes quieran llegar a una respuesta lo más parecida a la verdad absoluta, no, ¿cómo lo diría? Lo más parecida, el dato más correcto, trabajen con más decimales, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando, para el peso molecular de la mezcla, va a ser 0,051 por, de nuevo, el peso molecular de A. ¿Cuánto es? 35. Más el peso molecular de B, 0,949 por el peso molecular de B, 65. ¿Todo esto cuánto le sale?
no, mentira. Aquí estamos multiplicando por su peso molecular, no por la fracción molar. Peso molecular de A es 40 y el peso molecular de B, 4. Ahora sí. Ya. A mí me sale 5,84 gramos mol. Y por último, ¿qué nos pedían? La velocidad cuadrática. Va a ser 3RT sobre ¿cuánto? Sobre el peso molecular. Por eso hemos hallado el peso molecular. Ya. Reemplazando datos. Vamos a tener 3 por 8.314. Ya saben por qué. Entre 5,84 por la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? 119,67. ¿Cuánto le sale? ¿923,45? Perfecto. Listo. Ahora vamos con el último inciso. Nos dice, inciso C, la mezcla, ahora ya tenemos 3 gases y ya no nos da el porcentaje, por ejemplo, en el inciso A nos daba el porcentaje en masa. Ahora nos dan el porcentaje en volumen. Tendríamos que hacer de nuevo lo que hemos hecho en el inciso B, es la duda. Y después les dan la condición. Dice que se encuentra la temperatura en que se tiene el mismo valor numérico, F y C. Esta parte del problema se parece mucho a los de prueba. Ya bueno. Para recordar, tenemos el volumen de 3 gases. Es oxígeno con un 20%. Tenemos al nitrógeno con un 78%. Y por último, al hidrógeno con 2%. Y nos dice, nos da una condición, que el valor de la temperatura, el valor al que se encuentra la temperatura en que se tiene el mismo valor numérico de F y grados Fahrenheit. O sea, la temperatura, digamos aquí, por decir, es 40 Fahrenheit, el mismo valor numérico va a estar en la escala centígrado, digamos 40 grados centígrados, ese mismo valor numérico. Eso les dice. Pero la respuesta creo que no es 40. Entonces hay que hallar esta respuesta. Por lo tanto, primero trabajaremos, ¿esto qué era? Porcentaje en volumen. Ahorita vemos qué pedo con esto. Pero ya, tenemos que encontrar este valor numérico. Entonces vamos a hacer una relación. Y a esto le vamos a poner una variable. Digamos que se llame, ya la inicia de la chica que les gusta le pone. Yo le voy a poner X. Ya. F menos, ¿cuánto es? La relación de las escalas de temperatura tenemos que hacer. F menos 32 sobre 9 va a ser igual a la escala centígrada dividida entre 5. Ahora, aquí hemos dicho que tanto F en grados centígrados, F va a ser igual a C y todo esto va a ser igual a X. Por lo tanto, yo puedo poner aquí X menos 32 sobre 9 entre X sobre 5. Despejando la variable, ustedes pueden utilizar solve si gustan o lo pueden despejar de la manera que más les agrade. Pero el valor les va a dar, casi, les va a dar menos 40. Ahora yo puedo decir menos 40 Fahrenheit o menos 40 grados centígrados. Pero ¿qué es más fácil llevarlo a Kelvin? ¿Fahrenheit o grados centígrados? Grados centígrados. ¿Por qué? Para llevarlo a Kelvin yo solamente le tengo que sumar, ¿cuánto? Más 273. Y esto me da en grados Kelvin 233.
¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos la temperatura en Kelvin. Y por último, si tengo temperatura, ¿yo qué tendría que hallar? Solamente el peso molecular de la mezcla. Pero acá nos están hablando de porcentajes en volumen. Y volvemos a las fracciones. El peso molecular de una mezcla se va a hallar por, esto lo vamos a llamar A, esto lo vamos a llamar B y esto lo vamos a llamar C. Entonces va a ser el peso molecular de A por su peso, por la fracción molar, y lo mismo para B y lo mismo para C. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que hallar aquí es este y este. ¿Por qué? Porque pesos moleculares, pesos atómicos, disculpen, yo ya lo puedo conocer de la tabla periódica, esto ya lo tengo de dato. Pero, ¿qué va a ser la fracción de A? Habíamos dicho que la fracción de A puede ser los moles sobre los moles totales. Pero, ahorita no me acuerdo de la ley exacta, pero es por mezcla de gases. El volumen de A, o sea, la forma de encontrar la fracción molar va a ser igual al volumen parcial del gas sobre el volumen total. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, aquí hemos dicho que todos estos gases van a estar a una... Ay, pensé que seguía con el dibujito. Todos estos gases van a estar a una misma presión que va a ser constante. Entonces, si yo tengo presión constante, mi volumen de los gases, o sea, voy a tener un volumen para cada gas. Por eso utilizo eso, ¿de acuerdo? Entonces, si ya me da el porcentaje de volumen de cada gas, yo puedo decir que X de A va a ser 0,2, que X de B va a ser 0,78 y X de C va a ser 0,02. Ya lo estoy trabajando en tanto por uno, porque las fracciones molares se trabajan en tanto por uno. ¿Me entienden esa parte? O para que se orienten un poquito más. Por ejemplo, yo voy a poner al porcentaje en masa, porcentaje en volumen de A. El porcentaje en volumen de A, ¿qué va a ser? Va a ser el volumen de A sobre el volumen total por el 100%. Si yo digo que esto es mi fracción molar, solamente para sacar mi fracción molar de A, yo tendría que dividir el porcentaje de volumen entre 100%. Y es lo que hemos hecho acá. ¿De acuerdo? Ahora, apurémonos, ya. Tenemos que sacar el peso de la mezcla. Y esto es para la mezcla. No sé por qué lo he puesto A. Ya. Entonces, el peso molecular de la mezcla. ¿Qué va a ser? Va a ser 0,2 por el peso molecular del oxígeno gaseoso. Va a ser 32. Más 0,78 por el peso molecular del nitrógeno gaseoso. Va a ser 28. Más el porcentaje, bueno, la fracción de C, que es 0,02, por el peso molecular del oxígeno, que va a ser 2. ¿Cuánto será todo esto? Les va a dar 28,28 gramos mol. Y ahora lo siguiente ya se lo sabe. La velocidad cuadrática media va a ser 3R sobre la temperatura dividido entre el peso molecular de la mezcla. Reemplazando, ¿qué voy a tener acá? Eso. Voy a tener 3 por 8.314 por la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 233. Todo esto dividido entre 28,28. Y ayúdenme con este resultado. ¿Cuánto le sale?
453,32. Perfecto. 453,32 metros sobre segundo, metros sobre segundo. Ya. Con esta parte espero que se haya entendido cómo calcular la velocidad cuadrática media. ¿De acuerdo? Ahora vamos recién con el ejercicio número 1. Ah, aquí tengo que añadir una nueva hojita. Y esto le pondré cuadritos. Listo. Y ahora vámonos acá. Tenemos que trabajar con el inciso de energía cinética. ¿Ah? Ya ni modo. De acuerdo. Ya. Energía cinética. Tenemos 3 fórmulas para energía cinética. Esto lo voy a bajar un poquito. Trabajamos con 3 fórmulas y esto lo aumentaremos un poco. Un poquito menos tal vez. Ya. Tenemos 3 fórmulas. Tenemos que la energía cinética por física. ¿Cuánto va a ser? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Al cuadrado. ¿Esto a qué va a ser igual? Según química, va a ser 3/2 de la presión por el volumen. O puede ser igual a 3/2 de moles la temperatura por la constante de los gases. ¿De acuerdo? Pueden utilizar cualquiera de estas 3 y pueden relacionarlas entre las 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una igualdad. Esto puede ser igual a esto o esto puede ser igual a esto. ¿De acuerdo? Si esto hago la igualdad entre esto, ¿qué se va a simplificar? 3/2 y ya tendría la ecuación de los gases, ¿verdad? Ya bueno, trabajemos con esos 3. Bueno, vamos a trabajar con esos 3. ¿Y qué tenemos acá? Vamos a bajar un poco más la punta. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a extraer algunos datos de nuestro problema. Dice, se tiene un sistema gaseoso, tenemos un volumen de 20 litros, con una capacidad que contiene 5 por 10 a la 25 moléculas, ya, un número de moléculas. Ya, así no me la voy a entrar. 5 por 10 a la 25 moléculas. Cada molécula tiene una masa nos dan la masa de cada molécula. Bueno, entonces, una molécula, ¿cuánto tiene? 1,25 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿De acuerdo? Y nos dicen, si la velocidad cuadrática media de las moléculas, velocidad cuadrática media, ¿cuánto es? 2 por 10 a la 4 centímetros sobre segundo. Determine. Incógnitos. A. Inciso A. La presión del sistema. Inciso B. La temperatura absoluta. Y inciso C. La energía cinética. Ya. Ahora yo les decía, podemos relacionar estas 3 entre ellas. Tenemos la masa. Si multiplicamos la masa que tiene cada molécula por el número de moléculas, ya tendríamos la masa del gas. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo encontrar la energía cinética de la masa y la velocidad cuadrática, porque nos dan de dato. Ahora, si yo tengo la energía cinética, tengo el volumen, puedo encontrar la presión. Y si yo tengo en la energía cinética,
y tengo esto que son constantes, puedo encontrar la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿con qué comenzaríamos? Con el inciso C. Y decimos, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad, esto para que no se confunda, velocidad cuadrática al cuadrado. Ya, entonces voy a tener 1/2 de la masa. Pero yo para obtener una unidad de masa tengo que hacer algunas multiplicaciones. Entonces voy a decir que en 5 por 10 a la 25 moléculas y multiplico. Porque cada molécula, ¿cuánto tiene? Tiene 1,25 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y por último, la velocidad cuadrática, pero eso tiene que estar en unidades del sistema internacional, ya lo habíamos hablado. Aplica para todo. Sí o sí, tiene que estar en metros sobre segundo. Y ahora directamente yo puedo calcular acá o calcularlo acá. Pero esto va a ser 200 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque en 100 centímetros hay 1 metro, ¿de acuerdo? Solo estoy como que dividiendo, ya. Entonces digo, 200 al cuadrado. Esto va a ser metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y las unidades, tengo kilogramo, metro sobre segundo. ¿Y eso qué habíamos dicho que es? Habíamos dicho que son joules. Ya bueno, todo esto les debería de dar 12.500 joules. ¿De acuerdo? Súper. Ahora vamos con el inciso B. En el inciso B, ¿qué nos piden? La presión. Por lo tanto, yo puedo despejar directamente la presión. ¿La presión igual a qué es? Va a ser la energía cinética por 2 dividido entre 3 por su volumen. Y nos dan el volumen de este gas, pero nos dice que está en un recipiente de 20 litros. Por factores de conversión, en un metro cúbico yo tengo 1000 litros. ¿Y por qué hay que llevarlo a metro cúbico? Unidades de sistema internacional. Además, para que todo se les simplifique. Entonces, yo puedo decir 20 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo. Y ya tengo para reemplazar directamente. Entonces, tengo la energía cinética, que es 12.500 por 2, dividido entre 3 por el volumen, que es 20 por 10 a la menos 3. ¿Esto cuánto les da? Sí, una pregunta. ¿Por qué estamos Sí. usando 20 por 10 a la menos 3? Por esto, nos dice el problema que estamos trabajando con 20 litros, ¿verdad?
pero aquí yo haciendo un análisis dimensional, los litros no lo voy a poder simplificar. A ver, haciendo un análisis dimensional. La energía cinética, ¿en qué va a estar? En joules. Los joules, ¿qué son? Kilogramo, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Dividido todo esto entre, sí o sí, metros cúbicos, para que se vaya los metros, ¿de acuerdo? Para que se vaya el metro. Al final, ¿qué me va a dar? Voy a tener kilogramo. ¿Estamos bien, no? Sí, estamos bien. Metro sobre el segundo al cuadrado. Y ahora me tiene que salir una unidad de presión. Ya. Espérate. Esto para simplificar las cosas. Y a ver, la energía cinética, ¿en qué la tenemos? En joules. Los joules, ¿a qué son iguales? A newton por metro. Ya, mejor así. Newton por metro. Abajo, ¿yo qué voy a tener? Metro cuadrado. Si simplifico, ¿qué me va a dar? Me va a dar newton sobre metro cuadrado. Una unidad de fuerza sobre área. ¿Y fuerza sobre área qué es? Presión. ¿Y esta presión qué es? Son pascales. Por eso yo lo tengo que llevar de 20 litros a metro cúbico. ¿De acuerdo? Y por factores de conversión. En 1000 litros va a haber un metro cúbico. Si 10 a la 3 está abajo, arriba lo puedo subir con un exponente negativo. Y por eso lo multiplico por 10 a la menos 3. Ya, de acuerdo. Ya, chicos, tenemos que avanzar. Entonces, esto en presiones, bueno, en pascales, les va a dar 4,17 por 10 a la 5 pascales. ¿De acuerdo? Ya. Y por último, tenemos que encontrar... no, esto sería... Tenemos que encontrar... no, esto era A. Y esto es B. Tenemos que encontrar la temperatura. Y trabajamos con lo mismo. Trabajamos con esto. Si despejamos la temperatura, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar energía cinética por 2, dividido entre 3 por N, por los moles por la constante de los gases. ¿Y aquí qué voy a tener? Voy a tener la energía cinética, va a ser 12.500 joules por 2, entre 3, por el número de moles. Aquí ya yo tengo que hacer otro ajuste. Por la constante de los gases. Y ahora sí, la constante de los gases, ya sabes qué, ¿saben qué? Yo lo veo. Para que no se me pierdan, lo pondré unidades. Antes de que tengamos más pérdidas. No, mentira. Ya. Vamos a tener 12.500, ¿qué? Newton por metro, ya. Por 2. Por 3. Por... Aquí, ¿qué vamos a tener? Ya. Bueno, eso ya los tengo que explicar. Al final vamos a tener moles por 8.314. Directamente aquí, joules. Lo siento. Joules. 8.314 joules, mol, por Kelvin. Ahora, Kelvin es unidad de temperatura, al final va a subir al numerador por fracciones, ¿no? Por extremos y medios. A ver, aquí se me va a simplificar mol con mol y joule con joule. Y ya vamos a tener en unidad de temperatura. Ahora acá,
Nosotros tenemos 5000 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, ustedes se acordarán de profa que las moléculas yo lo puedo llevar a moles con un factor de conversión. Este factor de conversión, ¿quién es? El número de Avogadro. Entonces digo, 5 por 10 a la 25 moléculas por el número de Avogadro. Dice 0,23 por 10 a la 23 moléculas hay en un mol. ¿De acuerdo? Y yo ya tengo mol con mol para que se simplifique. Ahora, todo esto, ¿cuánto les va a salir? Les va a salir 12,07 Kelvin. ¿De acuerdo? Y hasta acá. Es todo de energía cinética y velocidad cuadrática media. Por si les aparece algún ejercicio en el examen, con esto ya saben cómo trabajar. ¿Qué es lo importante? Trabajar con estas de acá y saber esto de acá. ¿De acuerdo? Ya con otro color. Vamos a ponerle moradito. Dame morado. Y ya. Van a trabajar con estas y con estos. De acuerdo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hay ejercicios en su práctica igual. A ver, ¿qué hora tenemos? 9:06. Ya, terminaremos hasta 9:30. Pienso acabar con la ley de Graham. Y a partir de las 9:30 hasta las 10 hacemos gases reales. ¿De acuerdo? Entonces continuaremos. Ya, chicos, ¿me están entendiendo o estoy yendo un poquito rápido? ¿Qué dicen? ¿Siguen ahí? Esperen, no veo sus reacciones. Ah, ya. Bueno, dicen todo bien. Ya. Ok. Entonces vamos a ver ley de Graham. Pero para ley de Graham, yo antes quería entrar con este ejercicio. Y este ejercicio está en su práctica y una chica o chico, no sé bien, no he visto el nombre bien, me ha dicho que este ejercicio no le salía. Y sí, yo lo he revisado. Y sí, el semestre pasado me han dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me he equivocado aquí al typear. Esto era -5. Con -5 sí les va a salir resultado. Pero... todo un chiste, ya, bueno. Y al final no lo he corregido, se ha quedado ahí. Entonces, esta chica me ha hecho recuerdo, chico, me ha hecho recuerdo de eso. Entonces, lo vamos a hacer. Y este ejercicio precisamente es para entrar a la ley de Graham. Ya. A ver, ¿qué nos dice esto? Vamos a sacarle los datos. Ejercicio 3. Calcular la longitud que recorre el gas hidrógeno en 5 por 10 a las 5 minutos a temperatura estándar en un efusímetro de 1,5 pulgadas de diámetro nominal. Ahora, antes, yo voy a avanzar dos conceptitos. Uno va a ser tal vez ustedes ya lo han visto. Seguramente sí. Espero. Uno va a ser la difusión y otro va a ser la efusión. Difusión y efusión. Son dos conceptos que por fusión se parecen solamente, pero... ¿y qué tienen de parecido más? Ambos hablan de gases. Bueno, acá, podría escribir teoría o podría dictar, pero están cansados y yo igual. Ya, en vano somos jóvenes. Ya. Bueno, efusión y difusión. Bueno, la difusión y la efusión, ¿qué es cada uno? Por ejemplo, para difusión, la difusión es la mezcla gradual con
de la mezcla gradual de un gas con otro. Aquí, de ejemplo, nosotros podemos poner una mezcla de gases que va a ser el aire que últimamente está muy contaminado. Y, y la efusión, ¿qué va a ser? Va a ser el transporte, si así lo quieren poner, el transporte o el movimiento, ¿qué le ponemos? Ya, a ver, si hablamos de un gas, ya, el transporte de un gas de un lugar con alta presión a baja presión. ¿De acuerdo? Y aquí podemos poner de ejemplo cuando ustedes revientan, bueno, no, mentira, cuando escapa gas de la garrafa. El gas que va a estar contenido en su garrafa, que va a ser GLP, va a salir a la atmósfera. La atmósfera, nosotros sabemos que está a una presión de una atmósfera, ya. Pero aquí va a ser una presión mayor a la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, esos dos conceptos. Y otra cosa, nosotros sabemos que la velocidad cuadrática media va a ser un medio, no mentira, va a ser igual a 3 RT sobre el peso molecular, ¿verdad? Pero velocidad en conceptos de física, ¿qué era? Era la distancia sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros tenemos que trabajar para este ejercicio. Y tenemos este gas. Ahora sí. Datos. Tenemos este gas que nos hablan de él, hidrógeno. Nos dan un tiempo que es de 5 por 10 a la 5 minutos a una temperatura estándar. A veces por esas palabritas se nos va el examen. Recordando, ¿qué son condiciones estándar? ¿Qué son condiciones estándar? Las condiciones estándar nos dice que vamos a trabajar con una presión de una atmósfera y aquí es donde nos tenemos que jugar. La temperatura, ¿cuánto va a ser? 25 grados centígrados. Ahora, cuando a nosotros nos hablen de condiciones normales de trabajo, ¿con cuánto vamos a trabajar? Igual, lo mismo, a una presión de una atmósfera, pero la temperatura va a estar a 0 grados centígrados. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Recordarse esos conceptos. Por ejemplo, en el examen, yo una vez he perdido un examen por esto. Una pregunta de un examen, ya ni modo. Y desde ahí creo que no me olvido. Marcada. Ya. Y nos dan el diámetro del efusímetro, que es 1,5 pulgadas. Ahora, un efusímetro es un aparato que nos va a ayudar a medir la velocidad, el tiempo y la distancia en que un gas se va a transportar de un extremo al otro. Un efusímetro puede ser un tubo de cobre, ese que transporta agua en tu casa. La cuestión es que nosotros vamos a calcular
¿Qué es lo importante de este tubo de cobre? Nosotros tenemos que saber esta distancia longitudinal. ¿De acuerdo? Y en nuestros cálculos no es importante saber el diámetro de este tubo. Así que este diámetro nominal no lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Es un dato X, ahí para hacerte pensar dónde lo vas a poner. De acuerdo. Nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos el tiempo, tenemos la temperatura, que nos pide calcular la longitud que recorre, o sea, la distancia. ¿Y qué gas nos dice que es? Nos dice que es el gas hidrógeno. Si les dan el nombrecito de un gas, ¿ustedes qué tienen que buscar? Su peso molecular de ese gas. El peso molecular del gas hidrógeno, 2 gramos mol. Y ahora, si yo tengo peso molecular, tengo temperatura, ¿qué voy a calcular? La velocidad cuadrática media. ¿Cuánto es? 3R, temperatura, peso molecular del gas. Ya, ustedes quédense traumados con esa ecuación. Pero la velocidad cuadrática media, ¿qué habíamos dicho que es? Es la distancia sobre el tiempo. Y ahora, ¿yo qué tengo que calcular? Esta distancia de este tubo. Entonces, despejando, ¿qué voy a tener? Voy a tener la distancia, el tiempo, por la raíz de la velocidad cuadrática media. Eso va a ser todo. Pero mi velocidad cuadrática media, ¿en qué unidades está? En metros sobre segundo. Por lo tanto, yo este tiempo lo tengo que trabajar con segundos. Y ahora 5 por 10 a la 25 minutos en segundos, ¿cuánto será su factor? 5 por 10 a la 25. Por un minuto tiene 60 segundos. Ay, que está mal. No. Me sale 3 por 10 a la 27 segundos. Ya. Entonces ya tengo el tiempo, ya tengo todo. Vamos a reemplazar directamente. La distancia va a ser 3 por 10 a la 27 por la raíz cuadrática. 3 por la constante de los gases. Pero yo, ¿en qué tengo que trabajar esta constante de los gases? En gramos. En 8.314 por la temperatura en condiciones estándar. Pero esta temperatura yo no la puedo trabajar en grados centígrados, sí o sí, sistema absoluto, sistema internacional. Entonces digo 25 más 273. ¿Esto cuánto les va a dar? 298, pero para que se ubique. Y sobre el peso molecular, que va a ser 2 gramitos. Todo esto, ¿cuánto le sale? Sí, otra pregunta. ¿Por qué el tiempo nos sale 3 por 10 a la 27? Porque yo lo estoy llevando a segundos, ¿verdad? Y por factores de conversión. En un minuto hay 60 segundos. Entonces, si lo multiplicas, esto te va a salir 3 por 10 a la 27 segundos. ¿Ya? Bueno, ya, este gas va a recorrer, va a recorrer, va a recorrer y va a salir por acá. ¿Cuánto le sale esto? Y esto obviamente va a estar en metros. ¿Cuánto le sale ese valor en la calculadora? Reemplacen, chicos, reemplacen. Ah, no, mentira. Cierto, cierto, cierto. Jiji, aquí el tiempo está de sobra. Yo le puse en la calculadora 25. 3 por 10. ¿Cuánto les va a salir de tiempo? Es a las 5. Esto les va a salir 3 por 10 a las 7. Ahora sí.
Ups, ya. Ya, bueno. Esto me van a confirmar. A mí me sale 1,83 por 10 a la 9 metros. ¿Le sale lo mismo? Ya, bueno. Ustedes luego lo comprueban, pero este es un ejercicio de su práctica. Entonces ya tienen -1 de su práctica. O sea, bueno, lo copian, ¿no? Y me lo presentan. En su práctica creo que igual es el número 3. Ya bueno. Entonces continuaremos. Les había dicho que este era el ejercicio para la introducción de la ley de Graham. Y ahorita vamos a explicar un poquito de qué se trata esto, de la ley de Graham. Vamos a aplicar una más. Y vamos a decir ley de... Creo que se escribe así, no estoy muy segura. No, sí está bien. Se los apuntes. Aquí está. Dice, ¿qué nos dice la ley de Graham? Tiene el siguiente enunciado. Dice que las mismas condiciones de presión y temperatura, la relación de velocidades de difusión, o efusión, cualquiera de los dos, de dos gases, bueno, ya de los gases, son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus pesos moleculares. Ahora, nosotros no solamente podemos trabajar con pesos moleculares, sino también con densidades. Aquí me falta pesos. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo va a quedar? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, tengo un gas A
Y ya conocen al efusímetro, va a ser este tubito. Yo voy a tener por aquí a un gas B. Y ahora vamos a colorearlo un poquito para que no se vea tan aburrido. Ya. Y el otro ya que sea naranjita. Estos como dos autitos, ¿no? ¿Se acuerdan de colisiones de prefa? Ya. En algún punto se van a encontrar estos dos gases. La ley de Graham, por lo general, sus ejercicios son eso, de tiempos de encuentro, de distancias de encuentro, muy parecido a lo que tenemos en prefa. Entonces, esta va a ser una distancia total. Y esta distancia total, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de la distancia de A más la distancia de B. Esto lo hagamos con azulito. Va a ser la suma de la distancia de A más la distancia de B. Entonces, distancia total, la suma de la distancia de A más la distancia de B. Y ahora, hablando de tiempo de encuentro. Esta va a ser distancia de encuentro. Voy a tener también un tiempo de encuentro. Voy a decir que el tiempo de A y voy a poner una igualdad al tiempo de B. Digamos, cuando dos autitos, ya el autito A y el autito B, van a partir al mismo tiempo y van a llegar a cierta distancia. ¿Cuál es el tiempo de A? Se puede decir que es igual al tiempo de B. Si ambos parten al mismo segundo, a la misma hora, al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esta parte nos va a simplificar mucho los cálculos, los tiempos de encuentro. ¿De acuerdo? Y volviendo a la ley de Graham. La ley de Graham nos dice que la velocidad cuadrática de A sobre la velocidad cuadrática de B va a ser inversamente proporcional a sus pesos moleculares, al peso molecular inversamente proporcional, uno sobre el otro, al peso molecular de B sobre el peso molecular de A. Pero aquí, ¿qué nos dice? Nos dice mismas condiciones de qué? De presión y temperatura. Y aquí, ¿con qué trabajamos? Con gases ideales. Y si trabajamos con gases ideales, ¿qué ley seguimos? La ley de los gases ideales. Y ahora, si yo quiero de aquí despejar peso molecular, esto va a ser masa, peso molecular. Si yo quiero despejar peso molecular, va a ser la masa sobre el volumen. ¿Y esto qué sería? Sería RT, abajo nomás, ya no hay espacio. Sería peso molecular más R por densidad. ¿Y por qué les doy esto? Porque R va a ser constante. T de A sobre P de A por la densidad de A. Es lo que voy a tener. Y aquí, ¿qué voy a tener? R de R, que es constante de los gases, por el tiempo de A, sobre la presión de B, por la densidad de B. En interés de temperatura, yo tengo aquí que la presión de A va a ser igual a la presión de B y que la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B. Por lo tanto, yo puedo simplificar esto. Y tendría... al revés. Ay, ¿por qué siempre? Ya. La anterior vez igual me pasó esto. Ya. Va a ser R, temperatura de quién, de B. Por la presión de B. Ya tan inspirada. Sobre la densidad de B, R, la temperatura de A, sobre la presión de A, por la densidad de A. Si yo simplifico esto que es igual,
en condiciones, ¿qué voy a tener? Voy a tener la densidad de B sobre la densidad de A. Entonces yo tendría otras tres igualdades. ¿Cuáles van a ser? Van a ser estas. O también yo lo puedo poner todo en función de sus densidades, según a lo que me den. Según si yo voy a trabajar en el problema con pesos atómicos, pesos moleculares o las densidades. ¿De acuerdo? O sea que no me tengo que olvidar que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Pero en su guía yo les había puesto algo más, esta partecita de velocidad. La velocidad puede ser igual a distancia sobre tiempo, o puede ser el volumen sobre el tiempo, o puede ser la diferencia de presiones sobre el tiempo. Y algo más, puede ser el número de moles sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Nos van a dar esas condiciones de trabajo y en su guía están. Ustedes repasen esta parte porque no creo que alcancemos a ver en esta clase, pero les voy a explicar. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad puede ser igual a tiempo o al volumen sobre el tiempo, a la diferencia de presiones sobre la cantidad de moles sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el ejercicio número 4. Y tiene el punto de encuentro de dos gases que se sueltan que se sueltan de los extremos. Ay, es un título demasiado largo. Y a ver, ya después de este, para que sí ustedes puedan copiar o descansar. Ya, ¿qué nos dice? Datos del problema. Dice, bueno, un tubo transparente de 100 centímetros de longitud. Ahí ya nos dan la distancia. 100 centímetros de longitud. Puedo copiar lo mismo. Sí, está con la ya. Ya. Nos dice que este tubo tiene una distancia de cuánto. ¿De cuánto? De 100 centímetros, pero lo volveré a metros. ¿Cuánto sería? 0,1 metros, ya. Y un diámetro de 3 centímetros. No vamos a trabajar con diámetro. Entonces, extremos al mismo tiempo, entonces que va a ser igual al tiempo de B. Al mismo tiempo, algodón con una solución de cloruro de hidrógeno. El gas A va a ser cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, ya. En un extremo. Y el otro extremo, un algodón con amoníaco. El gas B va a ser amoníaco, NH3. De acuerdo. ¿Para qué nos dicen de qué gases se tratan? Porque nosotros vamos a trabajar con su peso molecular. Para el cloruro va a ser 17 gramos mol. Listo. ¿Qué más? Determinar, y es el único. ¿Cuántos centímetros con respecto? Incógnito. ¿Cuántos centímetros? Centímetros. Con respecto al extremo del tubo donde se encuentra el algodón con el amoníaco, o sea, nos están pidiendo la distancia de B. Se formará el anillo blanco. Si estos dos gases los juntamos, pues se forma un anillo blanco. Y eso nos está diciendo el punto de encuentro de ambas sustancias. Entonces nos están pidiendo la distancia de B, pero no en metros, en centímetros. ¿De acuerdo? De aquí. De aquí.
yo les había explicado que estamos en la ley de Graham, por lo tanto tenemos que utilizar sí o sí esa fórmula, esa relación de las velocidades cuadráticas con los pesos moleculares de los dos gases. Entonces, ¿qué vamos a tener? Utilizando la ley de Graham, la velocidad cuadrática de A sobre la velocidad cuadrática de B va a ser igual al peso molecular de B sobre el peso molecular de A. Pero recordando, ay, ¿dónde lo pongo? Ya. La velocidad cuadrática que va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Aquí. Recordando, para que así no se olvide. Entonces yo reemplazo esos dos datos. ¿Qué voy a tener? Voy a tener la distancia de A sobre el tiempo de A. La distancia de A sobre el tiempo de A dividido entre la distancia de B sobre el tiempo de B igual a los pesos moleculares de las dos sustancias. Pero aquí, ¿qué nos dice? El tiempo de A va a ser igual al tiempo de B. Lo factorizamos, lo simplificamos. Y nos están pidiendo hallar el tiempo de B. Por lo tanto, lo puedo despejar. Tener que la respuesta A sobre la raíz cuadrada de el peso molecular de B sobre el peso molecular de A. Y lo único que tengo que hacer acá, ¿qué va a ser? Va a ser reemplazar. Ah, por último, nos estamos olvidando de una cosita, de esto. La distancia total, ¿qué va a ser? 0,1 metros. ¿Y esto qué es? Es la suma de la distancia de A más la distancia de B, para que todo esté en proporción a una sola variable, que es la distancia de A, ¿verdad? Digo, la distancia de B. Entonces yo despejo la distancia de A, lo reemplazo en esta fórmula y ya tendría para hallar la distancia de B. ¿De acuerdo? O lo pueden resolver por sistema de ecuaciones. Cualquiera de los dos es válido. Ya. ¿Cómo me quedaría esto? Ya, ya reemplazando. Menos la dividido entre el peso molecular de B. ¿Cuánto es el peso molecular de B? Es el amoníaco. 17. Dividido entre el peso molecular de A. ¿Cuánto es? 36,5. Y si esto lo ponen en solve de la calculadora, ¿cuánto les da la distancia de B? La distancia de B les va a dar 0,06 pues, bueno, 0,6 metros. Y en centímetros, 60 centímetros. A ver, es lo que a mí me ha salido cuando yo he hecho este problema. Pero a ver, vamos a poner en solve en la calculadora para verificar la respuesta y que esté igual. Un 17 sobre 36,5. Ah, no, sí sale 0,06. Ya bueno. Ya. ¿Y esta qué va a ser igual? Esto es en metros. 1 metro, 100 centímetros. Todo esto multiplicado por 100, ¿cuánto les va a dar? 60 centímetros. Y esa sería la respuesta. Listo, con esto acabaríamos ley de Graham.
Y ya nos despediremos de la teoría cinético-molecular. Ahora yo les había... esta partecita. Más que todo esto, no es... Hay algunos ejercicios que se han presentado en los exámenes parciales, pero más que todo esta parte va a la parte enfocada a la parte teórica. ¿Qué nos dice? Nos dice el cálculo de la velocidad cuadrática media y ya nos dan la fórmula que conocemos. 3R, la temperatura por el peso molecular. Ahora, 3 es una constante, R es una constante y el peso molecular constante. Una constante no va a variar, no va a variar en el problema. El peso molecular de un gas les van a dar, no, es que en estado 1 el peso molecular del gas X va a ser 1 y en estado 2 el peso molecular del gas X va a ser diferente. No, esto va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque es una propiedad de la materia. Lo mismo para la constante de los gases, ahí mismo le dicen el nombre. Entonces, si yo tengo constante por constante dividido entre constante, pues tengo una constante. Ustedes ya lo conocen eso por cálculo. Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría, creo que con rojito se ve mejor y un poco más grueso. Ya. Tendría la constante 1 multiplicada por la temperatura al cuadrado. No, la temperatura de raíz cuadrada. ¿Y qué nos dice? La velocidad es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. O sea, si yo aumento mi temperatura, igual voy a aumentar el volumen. Y si yo disminuyo mi temperatura, se va a disminuir mi velocidad. Ahora, si yo lo pongo todo en función de la constante, digo, a temperatura constante, trabajaría con el peso molecular. Esto ya es para relacionar a dos gases con la ley de Graham, porque en la ley de Graham relacionamos a un gas relacionamos a un gas A y a un gas B, ¿verdad? Esto ya es más para relacionar estos dos gases. Ahí el peso molecular va a ser distinto para cada gas y van a estar a una temperatura constante. Entonces, ¿yo qué digo? Que la velocidad cuadrática es inversamente proporcional a la raíz del peso molecular. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que es inversamente proporcional. Si yo aumento el peso molecular, bueno, si el peso molecular de un gas es más elevado, su velocidad cuadrática va a ser inferior a la de un gas que tiene un peso molecular bajo, su velocidad cuadrática va a ser mayor. ¿De acuerdo? Eso nos dice con esto. Y eso es más que todo para que les metan un ejercicio teórico. Ahora, aquí tenemos más ejercicios. Hemos hecho el 4. Este es muy clásico. Tenemos este que es con la teoría. Y tenemos velocidad en unidades de volumen, velocidad en unidades de mol. Y esto es velocidad en unidades de presión. Lo que les decía. ¿Cuál es la solución para estos problemas? La solución para estos problemas va a ser que la velocidad cuadrática, por ejemplo, para mol, para volumen, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a volumen sobre el tiempo. Para un mol, ¿a qué va a ser igual? A moles sobre el tiempo. Y para presión, ¿a qué va a ser igual? A la diferencial de presión sobre el tiempo. Ahora, yo si puedo, les voy a enviar esto resuelto, porque no nos va a alcanzar el tiempo el día de hoy. ¿De acuerdo? Ya. ESI 43, avancemos, gases reales. Vamos con la guía 4. La guía 4. Vamos con gases reales. Y ya les había explicado en clases de dónde sale esta fórmula. O sea, ya, bueno, ustedes conocen esta, la ecuación de los gases ideales. Pero no se conocen esta, la ecuación de los gases reales. ¿Propuesta por quién? Por Van der Waals. Pero bueno, lo único que ustedes tienen que saber en sus cabecitas
y para el día del examen es que la presión más A, que son las constantes de Van der Waals propias para cada gas, dividido entre el volumen molar al cuadrado por el volumen molar menos B, que es la constante de Van der Waals para los gases, igual, va a ser igual a R por T. O esta de acá, cualquiera de las dos, pero van a tener cuidado en usar cada una. Por ejemplo, una está en función de volumen molar. Volumen molar. ¿Y qué es el volumen molar? Volumen molar es el volumen que tiene el gas sobre el número de moles. ¿De acuerdo? O pueden utilizar la ecuación que ya tiene ahí los moles. Cualquiera de los dos es válido. O esta se utiliza, esto es muy importante. Esta más que todo se utiliza cuando en el problema ustedes les pidan encontrar masa, peso molecular de dicho gas. ¿De acuerdo? Eso es lo más fundamental. A ver, se los voy a poner. Esta la van a utilizar cuando nos pidan masa, peso molecular, masa molar o volumen molar. ¿Qué sería la masa molar? Sería lo mismo. Peso molecular, ya. Cuando nos piden estas 4 cosas. Y más que todo, solamente nos van a pedir estas 3. ¿De acuerdo? Cuando nos pidan masa, peso molecular o volumen molar. Y estas otras 2, cuando, bueno, más que todo esta de acá. Cuando nos pidan solamente la presión o la temperatura, nosotros vamos a despejar. Ahora, ¿qué es A y qué es B? Son constantes de cada gas, son constantes que cada gas los va a tener, van a ser diferentes para el hidrógeno, van a ser otras constantes para el nitrógeno, y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿De acuerdo? Esas constantes sí les dan de dato en el problema. Como verán acá, hay constante, 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 constante. Lo único que, digamos, les pueden molestar acá son las unidades. Por ejemplo, la constante de A, ¿qué es? Es litro al cuadrado sobre, bueno, una unidad de volumen al cuadrado por una unidad de presión sobre mol. Ahora, sobre mol. Lo único que puede variar acá es las unidades. Por ejemplo, sí o sí tiene que estar en... todo está en litro. Ya bueno. Aquí les pueden meter metro cúbico, les pueden poner centímetro cúbico, atmósfera, les pueden meter milímetros de mercurio, les pueden meter torricelli, se pueden jugar con los factores de conversión, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos. Y lo último que tienen que saber, las constantes de los gases ideales. Bueno, la constante de los gases. Ahora lo vamos a trabajar para gases reales. Y ya, bueno, vamos a comenzar con el ejercicio 1, 2 y el 3. Bueno, vamos a hacer el 1 porque no tenemos mucho tiempo. El 2 solamente es despejar la temperatura, creo. Y el 3 sí es lo que me importa y lo que vamos a hacer, que es utilizar con la segunda ecuación. Y a ver, el 1, ¿qué nos dice? Utilizando la ecuación del estado, utilizando la ecuación de estado del gas ideal y la ecuación de Van der Waals, calcule la presión que ejerce datos. Datos, ¿qué vamos a tener? La presión, ya nos dan el número de moles, 50 moles. Nos dicen que se trata del gas del dióxido de carbono. Si nos dicen el nombre del gas, nosotros que sacamos el peso molecular, el dióxido de carbono, ¿cuánto va a ser? Va a ser 12 más 32, 44. 44 gramos mol. ¿Qué más? Y se encuentra en un recipiente, ya nos dan de volumen, son 30 litros a una temperatura de 27 grados centígrados. Ahora esto ya tiene que ser mnemotecnia
mecánico. Va a ser 300 Kelvin. Y ahora, inciso A, mediante gases ideales. Vamos a hacer una comparación. Va a ser la presión, el volumen, número de moles, la constante de los gases sobre la temperatura, por la temperatura, despejando la presión que va a ser igual. nRT sobre volumen. El número de moles, ¿cuánto es? 50. ¿Con qué presión estamos? No, mentira. ¿A qué presión nosotros vamos a trabajar? Bueno, no nos dice. 30 litros, ¿cuánto sería? 30 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces vamos a traer 30 por 10 a la menos 3 en litros. Ah, no, mentira. O sí, no, mentira. A ver, vamos a revisar la constante de los gases. Trabajamos en litros. Ya trabajaremos con esto. Entonces acá. Aquí voy a poner 50 mol por 0,082. ¿Cuánto es? Atmósfera litro. Kelvin mol por la temperatura en Kelvin. ¿Cuánto es? 300 Kelvin. Por el volumen en litros. ¿Cuánto es? 30 litros. Simplificando unidades. Litro con litro se va, mol con mol se va y Kelvin con Kelvin se va. Y la presión, ¿cuánto nos daría? 50 por 0,082 por 300 entre 30. Nos va a dar 41, ¿qué? 41 atmósferas. Y ahora vamos a comparar con la ley de los gases ideales. Mediante... de los gases reales. Van der Waals. Así, Van der Waals. Y para Van der Waals nos da los mismos datos con las constantes del propio gas, que en este caso es el dióxido de carbono. ¿Y cómo es la ecuación de Van der Waals? Es la presión más A, número de moles al cuadrado, sobre el volumen al cuadrado, por B menos NB igual a nRT. De aquí, despejando presión, ¿qué vamos a tener? Acá ya, presión. ¿Qué vamos a tener? A ver, por ejemplo, nRT sobre B menos NB menos A en el cuadrado sobre B al cuadrado. Así va a quedar despejando. Reemplazando datos, ¿qué vamos a tener? 50 por la constante de los gases. ¿Cuánto hemos utilizado acá? 0,082. Por la temperatura en Kelvin, 300. B, ¿cuánto es? 30 litros. Menos el número de moles. ¿Cuánto es? 50. Por B. Ahora, las unidades de B, nos tenemos que asegurar que estén en litros mol. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque papas con papas se tienen que sumar. Por ejemplo, aquí yo voy a tener, por ejemplo, aquí abajo. ¿Yo qué voy a tener? Voy a tener litros menos mol. La constante de B, ¿cuánto va a ser? Litros mol. Entonces, mol con mol se va. ¿Y qué voy a tener? Litros menos litros. Está correcto, sí puedo sumarlo, esos dos. ¿Por qué? Porque son dos unidades de la misma, que sería de la misma magnitud. Ya. Por, ¿cuánto es? 0,0427 menos, ¿cuánto está? 3,59. ¿Por cuánto? Por 50 al cuadrado, dividido entre el volumen cuadrado. ¿Cuánto va a ser? 30 al cuadrado. Ya. Aquí, ¿qué voy a tener? 50 por 0,082 por, si alguien me gana y lo dice el resultado, estaría genial. ¿Alguien ya lo calculó? Yo sigo. 34,17. Confiamos en el compañero. Sí, está bien lo mismo. 34,17 atmósferas litro. Y aquí, miren, con la ley de los gases ideales, ¿cuánto nos ha salido? Nos ha salido que la presión
en 41 atmósferas. Pero con Van der Waals, ¿cuántas atmósferas? Si nosotros encontramos la diferencia de esto, es una diferencia un poquito grande. Por eso se ha creado esta ecuación, porque en gases reales el comportamiento es diferente. ¿De acuerdo? Y esto se asemeja más a la realidad, más a lo que vamos a obtener en los laboratorios. Bueno, ahora por último, que tenemos, ya son 54. Ya, haremos el tema. ¿Por qué quiero hacer esto? La otra fórmula. Ya, ¿qué voy a tener? Voy a tener... Voy a tener este ejercicio número 3. ¿Qué nos piden? Nos piden la menú, nos piden masa. Y si nos piden masa o que era si nos piden masa, peso molecular o volumen molecular, utilizar. Entonces, este más voy a recortar. Si se fijan, es una ecuación cúbica. Multiplicando, antes se obtiene volumen, para que vaya aquí voy a tener volumen al cuadrado, pero este volumen al cuadrado, ¿cuánto va a ser? ¿Verdad? Y ahí ya sale este término. ¿De acuerdo? Cuestión es que ustedes en su calculadora tienen para resolver ecuaciones cuadráticas y tienen para resolver ecuaciones. Ahora, esto, si son muy capos, ¿no? Ya con algunos, entonces, con ley de tres raíces, o sea, tres respuestas, tres volúmenes molares en este caso. Por lo general les van a salir dos reales y, no, mentira, uno real y uno imaginario. ¿Qué pasa si a ustedes les sale dos volúmenes reales? Van a escoger al menor, ¿de acuerdo? Y quien me responda por qué se escoge raíz, en este caso menor, pues no hace su práctica. Ya, ya, bueno, continuaremos con este ejercicio. Dice, para realizar... Ay, ya me estoy quedando chaja. Sí, o sea, es la que más se acerca al resultado. ¿Cómo te llamas? No vi el nombre. Oscar, pero tiene un principio químico. ¿De acuerdo? Ahora sí. Dice, para realizar la hidrogenación del benceno, ¿qué es el benceno? El benceno. ¿Cuál es la fórmula del benceno? C6H6. Aquí datos. Ya. Se requiere que el autoclave esté a un volumen de ¿cuánto? De 5 litros. Esté a una temperatura de 327 grados centígrados, con una presión de benceno de 40 atmósferas. ¿Qué masa de benceno debe introducirse en el autoclave? Considera que el benceno gaseoso se comporta como gas ideal de Van der Waals. Gas de Van der Waals. Ese ideal está ahí por demás. Ya. Y nos dan las constantes A y la constante B.
Lo único que nosotros tenemos que hacer es hallar el volumen molar. ¿Por qué? Porque si hallamos el volumen molar, ¿qué es el volumen molar? Va a ser B sobre los moles. Y despejando, yo voy a tener el número de moles, que va a ser igual al volumen sobre el volumen molar. Si yo tengo el número de moles, que es igual a la masa sobre el peso molecular, yo puedo tener la masa, que va a ser el número de moles por el peso molecular. Y les dan la fórmula del benceno. El benceno ustedes ya la conocen. ¿Cuánto es el peso molecular del benceno? Va a ser 6 más 12 por 6, 78 gramos mol. Entonces, yo ya tengo el peso molecular del benceno. Entonces, muchas entonces. Ya, por lo tanto, teniendo los moles, yo voy a tener la masa del benceno. Por eso sacamos del volumen molar. ¿De acuerdo? Ahora, simplemente reemplazando datos. Reemplazando datos. ¿Qué voy a tener? Voy a tener el volumen molar cúbico menos la constante de los gases. La constante de mis constantes, ¿en qué me dan? En atmósferas. Por lo tanto, yo voy a trabajar con 0,082. La temperatura no puede estar en grados centígrados, sí o sí tiene que estar en Kelvin. Esto va a ser 600 Kelvin. 327 más 273. Sí, 600. Por 600. De acuerdo, ¿qué más sigue? Dividirlo entre la presión. ¿La presión en qué tiene que estar? En atmósferas. ¿La impresión está en atmósferas? Sí, todo bien. Entre 40 más la constante B. ¿Cuánto es? 0,1154 por el volumen molar al cuadrado. Más la constante A, 18, sobre la presión, 40, por el volumen molar. Ay, mucho se me va ese nombre ya. Menos A por B. ¿Cuánto es? 18 por 0,1154 dividido entre la presión. La presión es 40 y todo esto siempre igualado a 0. Ahora, ¿qué es lo más difícil, lo más complicado y lo que les pueden cachar en un examen? Es las unidades. Sí o sí. Entonces, ustedes tienen que practicar con factores de conversión. Es lo único. Ya. Esto nos va a dar de resultado 3 raíces. Bueno, eso tiene que dar. Ya. Voy a hacer una ecuación polinómica de tercer grado. Ya. 1 y volumen molados por 600 dividido entre 40 más 0,1154. Si alguien me puede ayudar sacando y lo pone en el chat, por favor. 3454 volumen al cuadrado más 18 entre 40. Esto me va a 18 por 1154 dividido entre 40. ¿Esto qué va a ser? 0,05193, todo igualado a 0. Y ahora sí, ecuación polinómica de tercer orden. Grado, 1,3454. No, negativo. Esto va a salir mal. 1,3454. Más 45 menos 0,5193. Y bueno, me sale volumen molar igual a 0,91916. Me sale el segundo volumen en imaginario. Así nomás lo voy a poner. Y bueno, este va a ser 1, este va a ser 2 y 3 resultados tengo que tener. Y el segundo igual me sale imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, si todos
si 2 me salen imaginario, pues agarro este. Y puedo despejar directamente acá de masa, que es igual a masa n por el peso molecular, pero n que es igual al volumen sobre el volumen molar por el peso molecular. ¿De acuerdo? ¿El volumen cuánto es? 5 litros. ¿Y el volumen molar cuánto es? 0,916 por el peso molecular. ¿Cuánto es? 78. Y ya tendríamos la masa del benceno, que va a ser 5 por 78 entre 916. Va a ser 425,764 gramos. ¿De acuerdo? ¿Y a qué hora hemos terminado? A las 10:04. ¡Wow! He volado. Ya, bueno. Eso sería todo por la clase de hoy. Ahora vamos a ver, es una repasadita, como para que ustedes ya vayan, no se confundan tanto al resolver sus problemas de la práctica. Ahora, reiterar que escogen sí o sí el valor menor, ¿de acuerdo? Y esto tiene una explicación lógica. Y se las había mencionado en la anterior clase presencial. Y viene de acá. Un gas ideal y un gas real. ¿Cuáles son sus condiciones de presión y volumen? Presión. Va a tener presiones bajas y temperaturas altas, ¿verdad? Y un gas real va a tener presiones altas y temperaturas bajas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener PV, Si yo tengo presiones altas y temperaturas bajas, según esta fórmula, me va a dar que mi volumen va a estar, el volumen va a ser menor en un gas real, pero en cambio el volumen en un gas ideal va a ser mayor, ¿de acuerdo? Es por eso que se escoge el valor menor. ¿Y esto cómo se lo puede comprobar? Ahorita no tengo las gráficas de gases ideales y gases reales, pero ahí las van a ver. Hay gráficas. Ay, ahorita no me acuerdo su forma, pero ahí les pueden comprobar, ¿de acuerdo? Es por eso que se escoge el menor valor. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy y a los que quedan, ya saben, escriben su nombre completo en el chat para la asistencia del día de hoy y su carrera más. Ahora, si tienen alguna pregunta sobre gases reales o sobre teoría cinético-molecular, o todo quedó claro. Diga ahora o calle para siempre. Bueno, entonces, ¿se entendió? Reaccionen. Ya, bueno. ¿Y cómo les está yendo en sus previos de laboratorio? O algunos ya han pasado laboratorio. Yo creo que sí, algunos ya han pasado laboratorio y solo están repitiendo teoría. Pero, bueno, tengo un amigo que es auxi de laboratorio. A los de su grupo les está dando clases y les está yendo bien nomás a los chicos. O sea, tipo, creo que para el tercer laboratorio, si no me equivoco, era sobre ion electrón, algo así. Y les estaba dando clases sobre balance. Así que las personas que mm, quieran clases sobre, no sé, laboratorio, le pueden escribir a él y creo que está dando presencial. Entonces pueden coordinar con él o pasar con su grupo. Está en el grupo del ingeniero Cuevas es en la noche, de 5 a 9 de la noche. Entonces pueden hablarle. Les voy a pasar el contacto por WhatsApp. Me hace recuerdo, pero
También les tengo que enviar este documento y espero que se me haya entendido, todo claro, todo bonito. Esto sí o sí va a entrar a su examen. Gases reales sí o sí entra en su examen. Entonces, apréndeselo. Y es fácil, ¿no? Solamente son dos ecuaciones de trabajo, en las que en la primera tenemos que despejar presión o temperatura, y la tercera que tenemos que encontrar raíces con el volumen molar. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy, chicos. Espero que me hayan entendido en serio y pueden irse retirando. Que les vaya bien.